Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de eSports Professional, el número 20. Hoy tenemos para estas navidades un menú muy interesante. Vamos a hablar, por ejemplo, del caso de la Superliga, pero no la del LVP, sino la Superliga de fútbol. Vamos a hablar, porque toca hacerlo, de los despidos que ha habido en el sector, no solamente de los eSports, sino del gaming y en general en las empresas tecnológicas. Vamos a hablar de audiencias entre Netflix y Twitch, todo esto un poco entre comillas o con pinzas, por lo que luego comentaremos. Y también vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, de algo que nos llama muchísima atención, que son los estudios científicos que se están dando alrededor de los eSports y que, bueno, hemos publicado una noticia a nuestros compañeros de eSports Bureau hace muy poquitos días y es francamente interesante. Así que este es el menú que tenemos para este programa número 20. Antes de nada, quiero dar las gracias, bueno, pues como ya digo siempre, igual me repito mucho, pero bueno, de bien nacidos es ser agradecido. Y yo siempre en todos los podcasts, pues doy las gracias por la acogida que están teniendo. Además, sabéis que estamos haciendo muchos shorts y estamos ahora también, bueno, pues publicando en Instagram, en TikTok. Así que, bueno, muchísimas gracias, como decía, por la acogida, ¿vale? Y vamos a comenzar ya con el programa, que para eso estamos. A ver, vamos a comenzar. Quitémonos de buenas a primeras la noticia, digamos, más triste, ¿vale? Y es que 2023 ha sido un año, si sois gamers, que entiendo que sí, porque para eso estáis aquí, que a nivel de títulos ha sido francamente excepcional. No se recordaban un año, no se recordaba un año con tantos videojuegos tan importantes, tan interesantes y de tan buena calidad, a pesar de que luego hayan tenido que meterles parches y demás. Con lo cual, nivel desde el punto de vista del gamer, ha sido sin lugar a dudas, como digo, un año espectacular, ¿no? Claro, eso ha tenido otra contrapartida en lo que a nosotros nos importa más, que es la parte de negocio, y es que ha sido un año que, bueno, por diferentes circunstancias ha estado plagado de despidos. Esto no se puede ocultar, ¿vale? También es verdad, y es una cosa que quiero comentaros, que no significa per se que la industria del gaming y de los eSports esté mal. Simplemente hay que contextualizarlo dentro de esta crisis global económica que estamos viviendo, pues no solamente en España, sino en el resto del mundo, ¿no? Entonces, por comentar las cifras que ha habido. Hemos estado, o hablamos, de que ha habido cerca o más de 10.000 despidos en la industria del gaming, ¿vale? Esto es algo pues, que es serio, hay que tratarlo y hay que darle la relevancia que tiene. En concreto, os digo algunas de las empresas que más despidos han tenido. Por ejemplo, Hasbro, 1.900 despidos, Unity, 1.165, Electronic Arts, 1.130, ByteDance 1.000, Embracer Group 954, Epic Games 830, Amazon 715. Como veis, son grandes empresas dentro de la industria, bien por distribución, por desarrolladora, etcétera. Y al final son muchos despidos, ¿no? Llegando incluso a situaciones en las que, bueno, pues nos hemos enterado a final de año de que el 22 de diciembre estudios despidiendo gente o el 26 de diciembre estudios despidiendo gente, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, no es una noticia positiva. Y no es que lo que vaya a decir ahora quiera arreglarlo o que utilicemos la frase de mal de muchos, consuelo de tontos, pero es lo que decía en principio. Hay que entenderlo dentro de un determinado contexto, ¿vale? ¿Cuál es este contexto? Pues que no es per se el mundo del gaming, que podamos decir, es que el mundo de los videojuegos se viene abajo. No, 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 para nada. Si las cifras de ventas han sido espectaculares. Lo que pasa que con la crisis económica que hay, todas las compañías tienden a reducir costes, no solamente las de gaming, sino también las tecnológicas, que de hecho deberían de ser un poco las que más apuestas hagan porque más salida tienen sus productos en una crisis, pero las tecnológicas, como digo, no es que quiera ir al mal de muchos consuelo de tontos, pero es que, fijaros, en las tecnológicas estamos hablando literalmente de que ha habido 1.178 compañías que han tenido despidos y que en total se han contabilizado más de 260.000 despidos en compañías tecnológicas. Eso es, tampoco recuerdo yo un año en el que haya habido o que haya ocurrido esto, ¿vale? Por deciros algunas, pues es que son cifras muy importantes. Meta, ya sabéis, Facebook, Instagram y demás, son 21.000 personas despedidas, Microsoft son 10.000 personas despedidas, Amazon 9.000, Disney 7.000. Entonces, como digo, no es que esto digas, bueno, pues me consuelo. No, pero es verdad que lo que tienes que ver es más allá del bosque, ¿no? Y es, bueno, está fastidiado todo. Evidentemente, la industria gaming es una industria que tiene muchos costes asociados y, por lo tanto, pues, bueno, pues cuando llega una época de crisis se tiende a recortar personal. Esto es inevitable. Y esta es la situación que ha habido. Vamos a ver si para 2024, pues podemos tener una alegría y que no decaiga ese flujo de juegos tan interesantes
que yo creo sinceramente que no vamos a llegar, o no parece por los títulos que hay anunciados, que vayamos a llegar a un año 2024 tan bueno como 2023, pero oye, si podemos tener un poquito menos de juegos, que yo de hecho tengo ahí un backlog todavía bastante importante de juegos por jugar, pero a cambio podemos, o se puede conseguir que todas esas personas o que la mayoría que han perdido sus puestos de trabajo los puedan recuperar, pues oye, entonces esto funcionará bien, ¿vale? Así que nada, esa es la noticia un poquito triste, pero esperanzadora de cara a 2024 de que la cosa mejore. Y la segunda noticia o el segundo tema que os quería traer es el tema de la Superliga, pero no la Superliga de fútbol, perdón, la Superliga del VP, que esto mucha gente se confunde. Estamos hablando, o voy a hablaros, de la Superliga de fútbol, ya sabéis, esa competición que hubo una serie de clubs que le dijeron a la FIFA y a la UEFA que querían montar su propia competición, que les cayó, por decirlo en lenguaje vulgar, la del pulpo, y que recurrieron a la justicia europea. Bueno, pues hace apenas unos días el Tribunal Europeo de Justicia se ha pronunciado y básicamente lo que ha venido a decir es que ni la FIFA ni la UEFA tienen potestad para decirle a unos clubs si pueden montar una competición de fútbol o no. Podrán decirles, evidentemente, si pueden participar en su competición o no, porque para eso es privada. Pero lo que no pueden hacer es impedirles que ellos monten otra competición aparte. ¿Por qué? Porque ni la FIFA ni la UEFA son dueñas del fútbol, literalmente, no hay nada más. ¿Y por qué traemos esta colación en un programa de eSports? Bueno, pues porque tiene mucho que ver con lo que hemos ido comentando, yo diría desde eSports Professional y desde eSports Bureau, pues, no sé, en los últimos 7 años. O sea, quiero decir, no es algo nuevo. Siempre hemos venido diciendo, la figura del publisher es fundamental. La figura del publisher es lo que te guste o no, aceptes o no que tiene una parte competitiva muy similar al deporte tradicional, etcétera, etcétera, pero la figura del publisher es lo que hace literalmente que los eSports no sean y no vayan a ser deporte, ¿vale? Y ahora pues hay una sentencia de todo un Tribunal Europeo de Justicia que básicamente viene a refrendar un poco lo que venimos diciendo. ¿Por qué? Porque como bien dice la sentencia, ni la FIFA ni nadie es el dueño del fútbol, con lo cual si yo soy un club puedo hacer lo que me dé la gana y montar una competición si tengo a gente que la quiere montar. Pero en los eSports yo no puedo hacer eso, porque ahí sí que hay un dueño del balón o hay un dueño del producto, como es el publisher. Que luego el montar esa competición tenga sentido o no, que luego la gente se ponga de uñas, que digan, pues esto perjudica al fútbol, no lo perjudica, o es bueno o es malo. Bueno, eso nosotros no vamos a entrar ahí, eso es interpretable, eso el que quiera lanzarse y pues se verá. Nadie tiene la varita mágica y nadie sabe si realmente esto es bueno o no o qué consecuencias puede llegar a tener. Pero lo que sí que es cierto, y esto repito, está dicho por una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, es que ni la FIFA ni la UEFA son las dueñas y por lo tanto no pueden impedir a alguien que monte, a un club en este caso, a unos clubes de fútbol en este caso, que son entidades privadas, que monten una competición por su lado. No pueden hacerlo. Tendrán más o menos audiencia. La gente dirá, pues ya estos no les hago caso, o no tendrán fondos, o la inversión se irá rápido, sin audiencias, no sé, lo que pueda ocurrir, ¿vale? Pero desde luego es una diferencia fundamental con la parte de eSports que, como os digo, y como ya saben todos los que nos escuchan y nos siguen, tienen ese publisher, tienen ese dueño y yo no puedo coger y montar una competición de League of Legends porque me dé la gana. Tendré que pedir el permiso de Riot en este caso. Bueno, pues el Madrid, el Barça u otros equipos que quieran o que finalmente no se sabe si van a entrar o no en esa competición, no tienen que pedirle permiso ni a la FIFA ni a la UEFA para poder montar su competición, ¿vale? Entonces, bueno, de ahí es el que trajésemos a esto porque creo que es bastante relevante. Creo que aunque sea de una forma indirecta, pues viene a soportar lo que venimos comentando durante los últimos años y a ver si ya de una vez, pues toda esta gente que está, venga, que si los eSports son deporte, que si no, que si los Juegos Olímpicos, que si tal y que es igual, yo creo que esto básicamente ya, si ya lo que los Juegos Olímpicos consideran eSports no te daba un indicio de que no estamos hablando de lo mismo, yo creo que esto ya, bueno, pues corrobora esta información o este hecho que veníamos ya, como os digo, comentando pues desde nuestros inicios, desde hace 7 8 años, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues hay una cosita que es interesante. A ver, esto con muchas pinzas. Nosotros sabéis que seguimos mucho o que nos basamos mucho en el tema de audiencias en 2, 3 plataformas muy importantes. Una de ellas es Stream Hatchet. Y bueno, pues ha lanzado un informe, un artículo, a raíz de que Netflix ha publicado cuáles han sido en el primer semestre del año sus series o películas o su contenido más visto, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho Stream Hatchet en este caso ha sido decir, bueno, pues este es el contenido más visto durante el primer semestre en Netflix, vamos a compararlo con el contenido más visto
durante el primer semestre en plataformas de streaming como pueda ser pues no sé, Twitch, Kick, YouTube, etcétera, etcétera, ¿vale? La comparación hay que cogerla, para ser completamente honestos, un poco con pinzas o con matices. ¿Por qué? Hombre, pues porque no es lo mismo las audiencias que pueda generar una plataforma cuyo modelo de negocio es entro y me pongo a ver, es gratuito, no tengo que pagar absolutamente nada, en comparación con una plataforma donde tienes un paso previo o una barrera de entrada que es, sí, vas a ver contenido, pero me pagas una suscripción. Evidentemente, la teoría dice que es mucho más fácil que se pueda llegar a ver más contenido en una plataforma abierta que no en una de pago, ¿no? Pero más allá de eso, que como digo, es un matiz tremendamente importante, sí que hay un aspecto que es fundamental. Y es que los compañeros de Steel Hatchet ya hicieron este ejercicio en 2021. Entonces, al ser dos ejercicios, dos aspectos que se pueden comparar entre sí, ahí sí que podemos sacar información muy importante. ¿Y qué es lo más relevante? Lo más relevante no es ya que evidentemente un Twitch o X puede conseguir una audiencia mayor por tener un modelo de negocio de acceso gratuito, ¿vale? Sino que realmente la categoría de Just Chatting es la primera categoría con 1.6 billones, ¿vale? De visualizaciones. Después está, si no recuerdo mal, la parte de League of Legends. Ojo, cuidado, que esto es muy importante, ¿vale? Efectivamente, League of Legends con 817 millones. Y luego viene un contenido, o el primer contenido específico de Netflix, que es The Night Agent, Season 1, con 812 millones. Entonces, no es muy comparable por lo que digo. Estamos hablando de un contenido específico de Netflix, como es una serie, 812 millones, con todo una categoría de streaming, juntando Twitch, juntando Kick, etcétera, etcétera, como es Just Chatting, ¿vale? ¿Qué es lo importante? Yo no centraría la comparativa en las plataformas de streaming son mejores que Netflix. Esa no es la lectura que se tiene que hacer. La lectura que se tiene que hacer es que Just Chatting ha pegado un subidón tremendo y es algo, o una categoría, digamos, o una tipología de contenido que cada vez se va consumiendo más, que cada vez más la gente busca este contenido interactivo con gente que se pone delante de una cámara y hace este tipo de contenido, ¿no? Eso es para mí lo más relevante. Pero tenéis más información en un post que hemos dejado en eSports Profesional. Y luego, por último, una noticia que me parece súper interesante, ¿vale? A ver, podría parecer que los eSports no tienen mucha ciencia detrás, pero nada más lejos de la realidad, porque literalmente hay un montón de estudios científicos en eSports. Y de hecho, esto lo hemos descubierto a través de, bueno, pues un nuevo artículo científico que se ha publicado. Tenéis toda la referencia también en un post en eSports Profesional, donde lo que hemos visto es que en los últimos 10 años se ha publicado, vamos, bastante más o casi el 95% de las publicaciones científicas sobre eSports que hay en el mundo. Es decir, en los últimos 10 años, el 95% de las publicaciones científicas de eSports, lo cual tiene su lógica porque son los años en donde ha sido el boom de los eSports. Pero es que específicamente en 2020 y en 2021 se han dado el 50% de estas publicaciones. Es decir, que a medida que van pasando los años, cada vez hay más publicaciones. Y el segundo dato importante es que hay mucha tipología de publicaciones. Lo que recoge este artículo, como decimos, que salió el 27 de diciembre, son los 11 puntos específicos en los que se están basando todas esas publicaciones científicas que se están haciendo en los eSports. Por ejemplo, hay muchos artículos científicos sobre el nacimiento de la industria de los eSports, trastornos relacionados con el juego, apuestas, consecuencias en el rendimiento de los eSports, definición de los eSports, comportamiento de los consumidores, sobre los MOBAs, artículos científicos sobre los MOBAs, sobre los efectos del comportamiento en los jugadores, experiencias en los jugadores, comunidades online y efectos del aprendizaje. O sea que, como veis, está siendo un terreno muy prolífico de los eSports en cuanto a artículos científicos, algo que yo creo que mucha gente no tenía conciencia. Y bueno, pues ahí tenéis, como digo, un post en el que os explicamos absolutamente todo. Y oye, que siga, porque eso significa que es una industria que genera muchísimo interés y además yo creo que todo este tema de artículos científicos siempre genera como un poquito de valor, ¿no? Genera un poquito de caché dentro del sector. Así que nada más, esta era la última noticia o el último tema que quería tratar con vosotros. Os espero en el próximo podcast, que os contaré cómo vamos a funcionar después de las Navidades, pero bueno, de momento, seguid pasando un buen inicio de año y nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias por estar atentos, muchísimas gracias por todo el seguimiento que estés haciendo de estos podcasts navideños que estamos teniendo. Y lo dicho, que nos vemos en el próximo programa. A disfrutar de los poquitos días que seguramente le queden de vacaciones a algunos. Chao.